Hola, ¿qué tal? Mi compañera campusano Osnaya Jacqueline y su servidora cantero Laura Melanie M. les estaremos hablando un poco sobre los tumores odontogénicos. Un tumor es una masa de tejido normal con un crecimiento prácticamente autónomo que excede al de los tejidos normales. Los tumores pueden clasificarse en benignos o malignos. En este caso estudiaremos los benignos. Estos siguen un ritmo de crecimiento lento, no invaden de forma local al tejido y no producen metástasis. Es importante marcar la diferencia entre un quiste y un tumor. Partiendo de que un quiste está formado por una cápsula, epitelio de revestimiento y material líquido o semisólido en su interior, la diferencia es que cuando el epitelio de revestimiento está entremezclado con material fibroso y se vuelve sólido, se convierte en un tumor odontogénico, que son los tumores que estudiaremos en este video. Los tumores odontogénicos agrupan un número determinado de lesiones que se caracterizan por presentar un común origen, a partir de estructuras embrionarias odontogénicas, epiteliales y mesodérmicas en distintos estadios del desarrollo. Actualmente, los tumores odontogénicos están clasificados por la OMS en 2017 en benignos y malignos. Los primeros se agrupan en tres: epitelio odontogénico sin ectomesénquima odontogénico, dentro de los cuales se encuentra el ameloblastoma, tumor odontogénico escamoso, tumor odontogénico epitelial calcificante y tumor odontogénico adenomatoide. El siguiente grupo es el epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico, con o sin formación de tejidos duros dentales. Dentro de este grupo se encuentra el fibroma ameloblástico, el tumor odontogénico primordial, el tumor dentinogénico de células fantasmas y el odontoma complejo y compuesto. El tercer grupo es el ectomesénquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio odontogénico. Dentro de este encontramos el fibroma odontogénico, el mixoma o mixofibroma, el cementoblastoma y el fibroma cemento osificante. Mientras que entre los malignos encontramos tres grupos: carcinomas odontogénicos, sarcomas odontogénicos y carcinosarcomas odontogénicos. En el primer grupo encontramos el carcinoma ameloblástico, carcinoma intraóseo primario, carcinoma odontogénico esclerosante, carcinoma odontogénico de células claras y carcinoma odontogénico de células fantasmas. Tumores con epitelio odontogénico con estroma fibroso maduro sin ectomesénquima odontogénico. Ameloblastoma. Estos tumores son de origen epitelial odontogénico, pueden surgir de restos de la lámina dental, de un órgano del esmalte en desarrollo, del revestimiento epitelial de un quiste odontogénico o bien de las células basales de la mucosa oral. Se clasifican en tres tipos: sólido, convencional o multiquístico, uniquístico o periférico. También se habla de un ameloblastoma maligno, ameloblastoma intraóseo sólido o multiquístico convencional. Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida que puede ser multilocular, en la mayoría de los casos, o bien unilocular. Las primeras se describen como una burbuja de jabón, cuando son muy grandes, o bien como un panal de abeja cuando son muy pequeñas. Es frecuente poder apreciar la reabsorción de raíces de los dientes adyacentes al tumor. Generalmente, cuando se trata de un ameloblastoma sólido, se aprecia un defecto radiolúcido unilocular que se puede parecer a casi cualquier tipo de lesión quística, con la diferencia de que presentan un festoneado irregular en sus márgenes. Clínicamente es común encontrarlo en personas de alrededor de los 70 años, específicamente en la mandíbula, con mayor frecuencia en el área de la rama molar ascendente. Sin embargo, también pueden presentarse en el maxilar, en sus regiones posteriores. En la mayoría de las ocasiones se trata de un tumor asintomático y generalmente cuando las lesiones son pequeñas se detectan únicamente durante un examen radiográfico. Lo más habitual es ver una tumefacción o expansión indolora de la mandíbula, que si no se trata puede crecer lentamente hasta alcanzar proporciones masivas o grotescas. Histológicamente se reconocen diversos subtipos microscópicos de ameloblastoma convencional, y generalmente cuando estos tumores son grandes muestran una combinación de estos. Existen los patrones folicular y plexiforme, que son los más comunes, así como otros tipos de patrones menos comunes como el acantomatoso, de células granulares, desmoplásico y tipos de células basales. Patrón folicular. Este es el más común y el más reconocible. En este se encuentran islas de epitelio que se asemejan al epitelio del órgano del esmalte en un estroma de tejido conjuntivo fibroso maduro. Se aprecian nidos epiteliales que consisten en un núcleo de células angulares que asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte, y alrededor de este se encuentra una capa de células ameloblásticas columnares, cuyos núcleos presentan una polaridad invertida. Sin embargo, en otras áreas, dichas células periféricas se pueden encontrar más cuboidales y parecerse a unas células basales. Patrón plexiforme. Consta de cordones anastomosados largos o láminas más grandes de epitelio odontogénico, los cuales están delimitados por células cuboidales parecidas a ameloblastos que se encuentran rodeando células epiteliales dispuestas de forma más laxa. Es muy poco común la formación de quistes. Patrón acantomatoso. En este caso, la metaplasia se produce en las porciones centrales de las islas epiteliales de un ameloblastoma folicular.
Puede ser confundido con un carcinoma de células escamosas o un tumor odontogénico escamoso. Patrón de células granulares. En este caso, los ameloblastomas pueden mostrar transformación de grupos de células epiteliales lesionales en glándulas granulares. Dichas células cuentan con abundante citoplasma lleno de gránulos eosinófilos que se asemejan a los lisosomas. Patrón desmoplásico. En este caso se aprecian pequeñas islas y cordones de epitelio odontogénico en un estroma densamente colagenizado. Hay un aumento en la producción del factor de crecimiento transformante beta, y las células cilíndricas periféricas parecidas a los ameloblastos pasan desapercibidas en los islotes epiteliales. En cuanto al patrón de células basales, se encuentran nidos de células basaloides uniformes, muy similares al carcinoma de células basales de la piel. En las partes centrales de dichos nidos no hay retículo estrellado, y las células periféricas alrededor de los nidos tienden a ser más cuboidales que columnares. En cuanto a su tratamiento, se encuentra la enucleación simple, el legrado y la resección en bloque o marginal, procurando que el margen de la resección sea al menos de 1 a 2 centímetros más allá de los límites radiográficos del tumor. También se puede hacer uso de radioterapia. Ameloblastoma uniquístico. Suele apreciarse como una radiotransparencia circunscrita que rodea la corona de un tercer molar inferior no erupcionado. El área puede llegar a tener márgenes festoneados, pero sigue siendo un ameloblastoma uniquístico. Histológicamente se han descrito 3 variantes posibles. La primera, donde es un ameloblastoma uniquístico luminal, el tumor se limita a la pared superficial luminal del quiste. Se puede apreciar una pared quística fibrosa con un revestimiento compuesto total o parcialmente por epitelio ameloblástico. Dicho revestimiento consta de una capa basal de células cilíndricas o cuboidales con núcleos hipercromáticos que muestran polaridad inversa y vacuolización citoplasmática basilar. Dichas células están poco cohesivas y se asemejan al retículo estrellado. La segunda variante, ameloblastoma uniquístico intraluminal. En este caso, uno o más nódulos de ameloblastoma se proyectan desde el revestimiento quístico hacia la luz del quiste. Dichos nódulos pueden ser pequeños o llenar en gran medida la luz del quiste. Asimismo, el nódulo puede asemejar un patrón de forma plexiforme. Si este es el caso, se denominaría como ameloblastoma uniquístico de forma plexiforme. En cuanto a la tercera variable, esta se conoce como ameloblastoma unicístico mural, en donde la pared fibrosa del quiste va a estar infiltrada por un ameloblastoma folicular o plexiforme típico. Clínicamente se aprecia principalmente en pacientes jóvenes de alrededor de los 20 años y principalmente en la mandíbula, especialmente en la región posterior. Suele ser una lesión asintomática, aunque las lesiones grandes pueden causar inflamación indolora de los maxilares. Tratamiento. Generalmente estos tumores se suelen tratar como quistes mediante la enucleación quirúrgica. Si los ameloblastos se limitan a la luz del quiste con o sin extensión tumoral intraluminal, la enucleación del quiste sería la mejor opción. Sin embargo, también se considera que una resección local puede ser como una medida profiláctica. Ameloblastoma periférico o extraóseo. Es probable que este tipo de tumor surja de restos de la lámina dental debajo de la mucosa oral o de las células epiteliales basales del epitelio superficial. Es muy poco común su aparición. Clínicamente no cuenta con características específicas, sino que se considera que representa un fibroma o un granuloma piógeno. Suele ser una lesión gingival o mucosa alveolar sésil o pedunculada, indolora y no ulcerada. Se encuentran principalmente en la mucosa gingival y alveolar posterior y son más comunes en las áreas mandibulares que en las maxilares. Histológicamente se aprecian islas de epitelio ameloblástico que ocupan la lámina propia por debajo del epitelio superficial. Básicamente cuentan con las mismas características que la forma intraósea del tumor, mencionada anteriormente. Puede ser confundido con un fibroma odontogénico periférico. Su tratamiento se basa en la escisión quirúrgica local y en casos de recurrencia con una extirpación local adicional. Tumor odontogénico escamoso. Es un tumor raro que puede surgir de la transformación neoplásica de los restos de la lámina dentaria o quizá de los restos epiteliales de Malacés. Sin embargo, en algunos casos parece originarse dentro del ligamento periodontal que está asociado con la superficie radicular lateral de un diente erupcionado. Radiográficamente se aprecia un defecto radiolúcido triangular lateral a la raíz o las raíces de los dientes. El área puede estar algo mal definida o mostrar un margen corticado bien definido. Clínicamente se encuentran a lo largo de los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula sin sitio de predilección. Se asocia con una inflamación gingival indolora o levemente dolorosa, a menudo asociada con la movilidad de los dientes involucrados. Histológicamente se pueden apreciar islas de formas variables de epitelio escamoso de aspecto blando en un estroma de tejido conectivo fibroso maduro. A diferencia de los ameloblastomas, las células periféricas de los islotes epiteliales no muestran la polarización característica.
Las células individuales dentro de las islas epiteliales cuentan con vacuolización y queratinización. Incluso dentro de las islas epiteliales a veces se pueden apreciar pequeños microquistes. También, a veces, dentro del epitelio se pueden encontrar cuerpos calcificados laminados y estructuras globulares eosinófilas. Asimismo, se pueden designar unas proliferaciones tumorales odontogénicas escamosas en quistes odontogénicos, cuando las islas del epitelio se parecen mucho a las del tumor odontogénico escamoso dentro de las paredes fibrosas de los quistes radiculares y dentígeros. En cuanto a su tratamiento, se encuentra la escisión local conservadora y el curetaje. Tumor epitelial calcificante, también conocido como tumor de Pindborg. A pesar de que su histogénesis es incierta, se sugiere que el tumor se origina a partir de remanentes de la lámina dental con base en su distribución anatómica en los maxilares. Radiográficamente se presenta una forma unilocular o un defecto radiotransparente multilocular, siendo más comúnmente que sea unilocular cuando se trata del maxilar. Generalmente cuenta con márgenes definidos y festoneados. La lesión puede aparecer completamente radiolúcida o bien estructuras calcificadas de tamaño y densidad variables. Generalmente se encuentra asociado a un diente impactado. Clínicamente, generalmente se encuentra en la mandíbula, en las áreas posteriores, provoca una hinchazón indolora y presenta un crecimiento lento. Histológicamente cuenta con islas, hebras o láminas discretas de células epiteliales poliédricas en un estroma fibroso. Las células cuentan con contornos celulares diferentes, con núcleos con variación considerable y pueden verse gigantes. Asimismo, se pueden apreciar pleomorfismos nucleares, áreas eosinófilas de material extracelular amorfo y alinizado, lo cual le da una apariencia cribosa. Su característica principal es que se encuentran calcificaciones desarrolladas dentro del material extracelular mencionado anteriormente y forman anillos concéntricos, que son conocidos como calcificaciones en anillo de Liesegang, los cuales tienden a fusionarse y formar masas grandes y complejas. También puede existir una variante de células claras. El material extracelular amorfo mencionado anteriormente, el cual es similar al amiloide, es una proteína única producida por este tumor, así como por el aparato odontogénico normal y otras neoplasas odontogénicas. Su tratamiento de elección es la resección local conservadora, y los niveles de recurrencia son bajos. Tumor odontogénico adenomatoide. Se cree que surge de restos de la lámina dental asociados con el cordón ocular del gubernáculo. Sin embargo, también se cree que puede llegar a ser de las células tumorales que incluyen el epitelio de órganos del esmalte, epitelio reducido del esmalte y los restos de Malassez. Generalmente se sabe de su existencia a través de una radiografía. En estas, el tumor aparece como una radiotransparencia unilocular circunscrita que afecta la corona de un diente no erupcionado. Frecuentemente se trata de un canino. Puede llegar a confundirse con un quiste dentígero, sin embargo existe la característica de que la radiotransparencia que está asociada con este tumor a veces se puede llegar a extender apicalmente a lo largo de la raíz más allá de la unión cemento-esmalte. Por otro lado, podemos encontrar que la zona radiolúcida no esté relacionada con un diente no erupcionado, sino que se encuentre entre las raíces de dientes ya erupcionados. Otra característica importante es que generalmente contiene calcificaciones finas. Clínicamente, generalmente se encuentra en pacientes jóvenes y puede aparecer en la porción anterior tanto del maxilar como de la mandíbula, siendo más común que aparezca en el primero. Se tratan de tumores pequeños, generalmente no superan los 3 centímetros de diámetro, sin embargo se pueden encontrar lesiones más grandes e incluso una forma extraósea del tumor. Se aprecian pequeñas masas sésiles en la encía facial del maxilar. Clínicamente no se puede diferenciar de las lesiones fibrosas gingivales comunes. Generalmente son asintomáticos. Histológicamente, se aprecia como una lesión bien definida rodeada por una cápsula gruesa y fibrosa. Esta lesión puede estar dividida en dos porciones. La porción central puede estar sólida o mostrar gradios variables de cambios quísticos. Consta de células epiteliales ausadas que forman láminas, hebras o masas verticiladas de células en un estroma fibroso escaso. Dichas células pueden formar estructuras en forma de roseta alrededor del espacio central, el cual puede estar vacío o tener pequeñas cantidades de material eosinófilo. Su rasgo característico son unas estructuras tubulares o ductiformes, las cuales suelen ser prominentes, pero también pueden ser escasas e incluso ausentes. Consisten en un espacio central que está rodeado por una capa de células epiteliales columnares o cuboidales. En estas, sus núcleos tienden a polarizarse lejos del espacio central. Asimismo, a lo largo de todo el tumor se pueden encontrar pequeños focos de calcificación que están asociados a una formación abortiva de esmalte. Pero también pueden haber áreas más grandes de material de matriz o calcificación que son asociados a dentinoide o cemento.
Sin embargo, también puede existir otro patrón en la periferia del tumor adyacente a la cápsula, en donde hay cordones de epitelio angostos, generalmente anastomosados, en una matriz eosinofílica dispuesta de manera laxa. Su tratamiento se basa en la enucleación quirúrgica y muy rara vez ocurre alguna recurrencia. Tumores asociados a epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico, con o sin formación de tejidos duros dentales. Fibroma ameloblástico. Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida unilocular o multilocular, siendo uniloculares cuando se trata de lesiones pequeñas. Sus márgenes suelen estar bien definidos y ser corticados. Generalmente la lesión se asocia a un diente no erupcionado. Si llega a tener un tamaño muy grande, puede llegar a involucrar una porción del cuerpo y de la rama ascendente de la mandíbula. Clínicamente son asintomáticos, sin embargo, cuando se trata de un tamaño muy grande, se asocia con la hinchazón de ya sea la mandíbula o del maxilar. Generalmente se ubica en la mandíbula, en la parte posterior. Su crecimiento es lento, expansivo y generalmente asociado a un diente retenido, como se mencionó anteriormente. Histológicamente se identifica como una masa sólida de tejido blando con una superficie externa lisa. Puede contar o no con una cápsula. Consta de un tejido mesenquimatoso rico en células que se parece a la papila dental primitiva mezclado con epitelio odontogénico proliferante. Este epitelio puede consistir en cordones largos y estrechos de epitelio odontogénico, a menudo en una disposición de anastomosis. Aquí los cordones tendrán solamente 2 celdas de espesor, ya sea por células cúbicas o columnares. O bien, puede ser que las células epiteliales formen pequeñas islas que se asemejen a la etapa folicular del órgano del esmalte dentario. Estos tendrían columnas periféricas. Estos constan de células cilíndricas periféricas que se van a encontrar rodeando las células epiteliales que se encuentran dispuestas de manera laxa, asemejándose al retículo estrellado. La porción mesenquimatosa consta de células ovoides y estrelladas en la matriz suelta. Se va a parecer mucho a la papila dental en desarrollo. Hay poca formación de colágeno y en ocasiones se observa hialinización yuxtaepitelial. También, en algunas otras ocasiones, son evidentes áreas difusas de tejido lesional acelular y alinizado. En cuanto a su tratamiento, se debe de llevar a cabo una terapia inicial conservadora y llevar a cabo una incisión quirúrgica cuando se trata de una lesión recurrente. Tumor odontogénico primordial. Es un tumor recientemente descrito que se origina a partir del mesénquima de un germen dental abortivo que no produce un órgano dental. Radiográficamente es muy parecido al quiste dentígero. Se presentan áreas radiolúcidas bien definidas relacionadas a un diente sin erupcionar. De los casos reportados, 5 mostraron una aparente posición pericoronal, sin embargo, por lo general se encuentran rodeando completamente al órgano dentario, que normalmente es un molar permanente o deciduo. Dicha radiolucidez unilocular se encuentra bien limitada y a veces presenta márgenes festoneados asociados a la corona del diente impactado, usualmente un tercer molar inferior, con desplazamiento del diente adyacente y resorción de la raíz. Clínicamente, únicamente se han reportado variantes intraóseas con un radio de la incidencia mandibular a maxilar de 6 a 1. Se encuentra exclusivamente en niños y adolescentes, específicamente en el área de la rama de la mandíbula, cerca de la zona de las molares, rodeando la corona de un molar sin erupcionar. En la mayoría de los casos se trata de un tumor asintomático que puede causar expansión de la cortical, con desplazamiento, reabsorción radicular del diente adyacente y compresión del nervio dentario, por lo que sí puede llegar a causar sintomatología. Su tamaño promedio es de entre 5 y 6 centímetros y se han reportado aumentos de volumen que son evidentes ante la exploración intraoral. Puede llegar a tener tal tamaño que provoque un adelgazamiento de la cortical. Histológicamente se trata de una neoplasia ectomesenquimal de aspecto primitivo que muestra una diferenciación rudimentaria a papila dental, pero sin una disposición significante de tejidos dentales duros. Se trata de un tumor mixto intraóseo benigno epitelial y mesenquimal que consiste en tejido parecido a la papila dental cubierto de epitelio cuboidal o columnar que se asemeja al epitelio interno del esmalte sin producción de matriz mineralizada. Su principal característica es el epitelio columnar o cuboidal rodeando la periferia del tumor. Se han llegado a describir pequeñas proyecciones tipo yema de epitelio dentro del componente ectomesenquimal, por lo que es importante diferenciarlo de un fibroma ameloblástico. Asimismo, hay proliferación de células mesenquimales fusiformes y estrelladas en un estroma laxo mixoide, cubierto parcialmente por epitelio columnar similar a ameloblastos con una polarización nuclear inversa, a veces con áreas adyacentes de retículo estrellado. A lo largo de todo el tumor se aprecia un área acelular justo debajo del epitelio con abundante colágena densa que divide la capa de células mesenquimales del epitelio denominada zona de cambio, mientras que su estroma está uniformemente colagenizado.
Las invaginaciones en el estroma tienen la apariencia de un germen dental rudimentario y a menudo se presentan células claras con depósito de dentinoide y enameloide. Su tratamiento de elección es la enucleación y el curetaje del lecho quirúrgico. No se reporta recurrencia. Tumor dentinogénico de células fantasmas. Neoplasia localmente agresiva conformada por la proliferación de islotes epiteliales similares al ameloblastoma, células fantasmas y material dentinoide. Clínicamente podemos observar que prácticamente todos son intraóseos. Son rarísimos los periféricos y puede provocar expansión e incluso exteriorizarse en los tejidos blandos. Se va a encontrar en una edad desde la segunda hasta la novena década y particularmente más en sexo masculino. Su localización va a ser sin preferencia por la maxila o la mandíbula y es un poco más en el área del canino molar en el maxilar inferior. Radiológicamente vamos a encontrar que la área es radiolúcida con áreas radiopacas, generalmente unilocular y puede provocar absorción en las piezas dentarias adyacentes. Histológicamente va a estar sobre un estroma fibroso y islotes de epitelio odontogénico similares al ameloblastoma y las células de retículo estrellado se han transformado en células fantasmas, algunas calcificadas de aspecto dentinoide que eventualmente pueden provocar reacción a cuerpos extraños. Se ha descrito la malignación de este tumor y su pronóstico se recomienda recesión con margen de seguridad. Odontoma. Los odontomas están formados por esmalte maduro, dentina y pulpa y pueden ser compuestos o complejos según su grado de morfodiferenciación o su semejanza con los dientes normales. Dado que la mayoría se presentan durante el periodo de desarrollo del diente normal y a menudo alcanzan un tamaño fijo, no se consideran neoplasias verdaderas, sino bamartomas. Los odontomas se subdividen en tipos compuestos y complejos. El odontoma compuesto está formado por múltiples estructuras pequeñas parecidas a dientes. El complejo odontoma consiste en una masa conglomerada de esmalte y dentina que no tiene semejanza anatómica con un diente. En la mayoría de las series, los odontomas compuestos se diagnostican con mayor frecuencia que los complejos, y es posible que algunos odontomas compuestos no se sometan a un examen microscópico porque el clínico se siente cómodo con el diagnóstico clínico y radiográfico. Ocasionalmente, un odontoma puede mostrar características tanto compuestas como complejas. En las características clínicas, los odontomas son con mucho las lesiones odontógenas no quísticas más comunes y representan casi el 70% de todos los tumores odontógenos. Casi todos se presentan en pacientes que están en la primera y segunda década. Los odontomas aparecen más frecuentemente en el maxilar superior que en la mandíbula. Las lesiones suelen descubrirse porque un diente no hace erupción en el tiempo previsto. Cuando el diente asociado logra hacer erupción alrededor del odontoma, una tumefacción asintomática puede ser la única evidencia clínica de que existe una lesión. Algunos odontomas pequeños están presentes entre las raíces de los dientes erupcionados y no están asociados con alteraciones en la erupción. Los hallazgos radiográficos suelen ser diagnósticos y el odontoma compuesto rara vez se confunde con cualquier otra lesión. Un odontoma en desarrollo puede mostrar poca evidencia de calcificación y aparecer como una lesión radiolúcida circunscrita. Sin embargo, un odontoma complejo puede confundirse radiográficamente con un osteoma o alguna otra lesión ósea altamente calcificada. Los odontomas compuestos suelen estar localizados en la parte anterior de la boca, sea sobre las coronas de dientes no erupcionados o bien entre las raíces de los erupcionados. Las lesiones suelen ser uniloculares y contienen estructuras radiopacas múltiples que se parecen a dientes en miniatura. Los odontomas compuestos pueden contener pocas o muchas estructuras análogas a dientes en miniatura. Los odontomas complejos se encuentran en la parte posterior de la mandíbula sobre dientes impactados y pueden alcanzar un tamaño de hasta varios centímetros. Tienen el aspecto de una masa radiopaca sólida que presenta alguna nodularidad y están rodeados por una fina zona radiotransparente. Las lesiones son uniloculares y están separadas del hueso normal y por una línea nítida de corticación. No aparecen estructuras individuales con aspecto de diente. Características histopatológicas.
El odontoma compuesto consta de múltiples estructuras que se asemejan a dientes pequeños de una sola raíz, contenidas en una matriz fibroxalaxa. Las capas del esmalte maduras de las estructuras parecidas a dientes se pierden durante la descalcificación para la preparación de la sección microscópica, pero a menudo hay cantidades variables de matriz de esmalte. Puede verse tejido pulpar en las porciones coronal y radicular de las estructuras parecidas a dientes. En pacientes con odontomas en desarrollo están presentes estructuras que se asemejan a los gérmenes dentales. Los odontomas complejos consisten principalmente en dentina tubular madura. Esta dentina encierra hendiduras o estructuras circulares huecas que contenían el esmalte maduro que se eliminó durante la descalcificación. Los espacios pueden contener pequeñas cantidades de matriz de esmalte o esmalte inmaduro. Hay pequeños islotes de células fantasmas epiteliales teñidas con eosinófilos y estas presentan en alrededor del 20% de los odontomas complejos. Estos pueden presentar restos de epitelio odontogénico que han sufrido queratinización y muerte celular por la anoxia local. Una fina capa de cemento suele estar presente en la periferia de la masa, y ocasionalmente un quiste dentígero puede surgir del revestimiento epitelial de la cápsula fibrosa de un odontoma complejo. Tratamiento. Ambas formas de odontoma están bien encapsuladas y se enuclean fácilmente del hueso circundante. No se han registrado recidivas. Los odontomas se tratan mediante incisión local simple y el pronóstico es excelente. Ectomesénquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio odontogénico. Fibroma odontogénico. Es una lesión poco frecuente y algo controvertida. Se han informado aproximadamente 100 ejemplos. Anteriormente, algunos patólogos orales y maxilofaciales designaban como fibromas odontogénicos a las masas fibrosas sólidas que casi siempre se asociaban con la corona de un diente no erupcionado. La mayoría de los patólogos orales y maxilofaciales en la actualidad consideran que tales lesiones presentan solo folículos dentales hiperplásicos y estos no deben considerarse como neoplasias. En sus características clínicas, se han notificado fibromas odontogénicos en pacientes con edades comprendidas entre los 4 y los 80 años de edad. De los casos informados, se han observado una relación que indica una fuerte predilección por las mujeres más que por los hombres. El maxilar y la mandíbula se ven afectados casi por igual y la mayoría de las lesiones maxilares se localizan por delante del primer molar. En la mandíbula, sin embargo, cerca de la mitad de los tumores se ubican por detrás del primer molar. Un tercio de los fibromas odontogénicos están asociados con un diente no erupcionado. Los fibromas odontogénicos más pequeños suelen ser completamente asintomáticos y las lesiones más grandes pueden estar asociadas con la expansión ósea localizada o también el aflojamiento de los dientes. Curiosamente, la mucosa palatina que recubre el tumor en ocasiones puede presentar un defecto o un surco. Y radiográficamente, los fibromas odontogénicos más pequeños tienden a ser lesiones bien definidas, uniloculares y radiolúcidas, a menudo asociadas con el área perirradicular de los dientes erupcionados. Las lesiones más grandes tienden a ser radiolúcidas multiloculares. Muchas lesiones tienen un borde corticado y la reabsorción radicular de los dientes asociados es común. Las lesiones localizadas entre los dientes a menudo causan divergencia radicular. Aproximadamente el 12% de los fibromas odontogénicos centrales exhibirán heces radiopacas dentro de la lesión. Características histopatológicas. Las lesiones reportadas como fibroma odontogénico han mostrado una diversidad histopatológica considerable. Esto ha llevado a algunos autores a describir dos tipos separados, aunque este concepto ha sido cuestionado. La OMS reconoce una variante pobre en epitelio de material o dentinoide. Están presentes en algunos casos. Se han descrito depósitos focales de proteína asociadas a ameloblastos odontogénicos, que presentan una forma de amiloide en algunos fibromas odontogénicos centrales y no se puede excluir la posibilidad de que algunas de estas lesiones representen tumores odontogénicos epiteliales calcificantes. Aproximadamente 20 ejemplos de fibromas odontogénico central asociado con un componente similar a un granuloma de células gigantes se ha informado desde 1992.
En el tratamiento y pronóstico, los fibromas odontogénicos suelen tratarse mediante enucleación y legrado enérgico. Aunque el tumor no tiene una cápsula definida, parece tener un potencial de crecimiento limitado, particularmente en las regiones anteriores de los maxilares. Se han documentado algunas recurrencias, pero el pronóstico es muy bueno. Mixoma odontogénico. Se cree que los mixomas de los maxilares surgen del ectomesénquima odontogénico. Tienen un gran parecido microscópico con la porción mesenquimatosa de un diente en desarrollo. Anteriormente, algunos investigadores hacían una distinción entre mixomas odontogénicos y mixomas osteogénicos, estos presuntamente derivados del tejido óseo primitivo. Sin embargo, la mayoría de las autoridades en la práctica patológica ortopédica no aceptan que los mixomas se produzcan en el esqueleto extragnático, y actualmente se considera que todos los mixomas de los maxilares son de origen odontogénico. Características clínicas. Los mixomas se encuentran predominantemente en adultos jóvenes, pero pueden ocurrir en un amplio grupo de edad. La edad promedio de los pacientes con mixomas es de 25 a 30 años. No hay predilección por el sexo. El tumor se puede encontrar en casi cualquier área de los maxilares y la mandíbula se ve afectada con más frecuencia que el maxilar superior. Las lesiones más pequeñas pueden ser asintomáticas y solo se descubren durante un examen radiográfico. Las lesiones más grandes a menudo se asocian con una expansión menos dolorosa del hueso afectado. En algunos casos, el crecimiento clínico del tumor puede ser rápido. Esto probablemente esté relacionado con la acumulación de sustancia fundamental mixoide en el tumor. Y, radiográficamente, el mixoma aparece como una radiotransparencia unilocular o multilocular que puede desplazar o provocar la reabsorción de los dientes en el área del tumor. Los márgenes de la radiotransparencia suelen ser irregulares o festionados. El defecto radiotransparente puede contener trabéculas finas y tenues de hueso residual, que a menudo están dispuestos en ángulo recto entre sí. Los mixomas grandes de la mandíbula inferior pueden mostrar un patrón radiotransparente en forma de burbuja de jabón, por así decirlo, que es indistinguible del que se observa en los ameloblastomas. Características histopatológicas. En el momento de la cirugía o del examen macroscópico de la muestra, la estructura gelatinosa y laxa del mixoma es evidente. Microscópicamente, el tumor se compone de células estrelladas en forma de huso y redondas dispuestas al azar en un abundante estroma mixoide laxo que contiene solo unas pocas fibrillas de colágeno. Un estudio muestra que la sustancia fundamental se compone de glicosaminoglicanos, principalmente ácido hialurónico y sulfato de codroyo extraño. Inmunohistoquímicamente, las células del mixoma muestran inmunoreactividad difusa con anticuerpos dirigidos contra la bimetina, con reacción focal para la actina específica del músculo. Pequeñas islas de restos epiteliales odontogénicos de apariencia inactiva pueden estar dispersas por toda la sustancia fundamental mixoide. Estos restos epiteliales no son necesarios para el diagnóstico y no son evidentes en la mayoría de los casos. En algunos pacientes, el tumor puede tener una mayor tendencia a formar fibras de colágeno. Tales lesiones a veces se denominan fibromixomas o mixofibromas. No hay evidencia de que las variantes más colagenizadas merezcan una consideración separada, aunque algunos investigadores han sugerido que pueden representar parte de un espectro que incluye el fibroma odontogénico en el otro criterio de valoración. Los mixomas rara vez pueden exhibir calcificaciones parecidas al cemento. Un mixoma puede confundirse microscópicamente con neoplasias maxilares mixoides, como el raro fibroma condromixoide o el neurofibroma mixoide. El fibroma condromixoide puede tener áreas de diferenciación cartilaginosa, mientras que los neurofibromas mixoides tienden a tener áreas en las que las células lesionales se organizan en fascículos fagos, así como células dispersas que son positivas para anticuerpos dirigidos contra la proteína S100. El cambio mixoide en un folículo dental agrandado o en la papila dental de un diente en desarrollo puede ser microscópicamente similar a un mixoma. Sin embargo, la evaluación de las características clínicas y radiográficas evita el sobrediagnóstico de estas lesiones como mixomas. Tratamiento. Los mixomas pequeños generalmente se tratan con legrado, pero es necesaria una reevaluación periódica cuidadosa durante al menos 5 años.
Para lesiones más grandes pueden ser necesaria una recesión más extensa porque los mixomas no están encapsulados y tienden a infiltrar el hueso circundante. La extirpación completa de un tumor grande mediante legrado suele ser difícil de lograr y las lesiones de la parte posterior del maxilar en particular deben tratarse de manera más agresiva en la mayoría de los casos. Las tasas de recurrencia de varios estudios promedian aproximadamente el 25%. A pesar de las recurrencias locales, el pronóstico general es bueno y la metástasis no ocurre. En casos raros, el mixoma muestra microscópicamente marcada celularidad y atipismo celular. Algunos han designado estas lesiones como mixosarcomas o mixoma odontogénico maligno. Parece tener un curso local más agresivo que los mixomas habituales. Se ha descrito la muerte por afectación de estructuras vitales por el tumor, pero no se han informado metástasis a distancia. Cementoblastoma, neoplasia benigna de tejido análogo al cemento, crece en continuidad con la capa del cemento apical de un molar o premolar y produce expansión de las láminas corticales y dolor. Algunas lesiones como la displasia del cemento periapical y el fibroma cementificante han sido reclasificados hace poco tiempo por la OMS. El cementoblastoma sigue siendo clasificado todavía como un tumor odontógeno porque se considera que es una verdadera neoplasia benigna de los cementoblastos. Aunque sus rasgos histológicos son notablemente similares a los del osteoblastoma y a los de osteoma osteoide, el hecho de que su patrón de crecimiento esté en continuidad con la capa cementaria del tercio apical de un diente y que permanezca separado del hueso por una continuidad de la membrana periodontal, se considera una prueba de que su origen se localiza en el tejido dental. Clínicamente, el cementoblastoma es una lesión rara que se presenta en pacientes de la segunda y tercera década, con un pico de incidencia en pacientes en torno a los 19 años de edad. Casi todos los tumores aparecen en el área de molares y premolares, con lesiones adheridas al tercio apical de una de las raíces. Las lesiones crecen como verdaderas neoplasias, expandiendo uniformemente las láminas corticales bucal y lingual. El cementoblastoma es característico entre los tumores odontógenos porque en casi todos los casos los pacientes se quejan de dolor, que se hace más intenso si se palpa el área. Los dientes suelen seguir siendo vitales. Radiológicamente, las lesiones son uniloculares y bien delimitadas. Pueden ser totalmente radiotransparentes, mixtas o radiotransparentes radiopacas o completamente radiopacas. Las lesiones no radiotransparentes presentan una zona periférica de radiotransparencia continua con el espacio del ligamento periodontal normal de las áreas no afectadas del diente. Las raíces adyacentes a la lesión en expansión suelen presentar reabsorción de su tercio apical. Histopatológicamente, la lesión se caracteriza por un depósito de matriz eosinófila no mineralizada bordeada por cementoblastos gruesos que se continúan con la capa de cemento normal de una de las raíces del diente. El ligamento periodontal, que es adyacente al cemento normal, sigue la periferia bulbosa de la lesión, integrándose con el tejido fibroso capsular que lo separa del hueso normal. La zona periférica de la lesión es relativamente acelular, mientras que la zona central está formado por tejidos más mineralizados con áreas intercaladas de tejido blando que es laxo, muy celular y presenta un aumento de vascularización. Las células multinucleadas son abundantes en el área celular centrales y están asociadas con reabsorción activa. El tejido mineralizado presenta un aumento del número de líneas de inversión, lo cual es indicativo de remodelación extensa durante el crecimiento de la lesión. La raíz del diente normal afectado se extiende a veces hacia el centro de la lesión y el tejido cementario neoplásico se continúa con la capa de cemento normal. En su tratamiento, independientemente del tamaño, el tratamiento de la lesión requiere la extirpación del diente asociado. Dado que esta lesión está bien encapsulada, la enucleación de la lesión de su cripta ósea suele llevarse a cabo fácilmente. No se han descrito recidivas. El fibroma cementosificante es considerado como un tumor benigno óseo, en estrecha relación con otras relaciones como la displasia fibrosa, la displasia periapical, cementaria o displasia florida cementoósea, pero formando una entidad propia según la clasificación de 1992 de la OMS. Es un tumor óseo de los maxilares de posible origen odontogénico que se cree deriva de células del ligamento periodontal
y por ello una de sus características principales es la formación de masas de cemento, sustancia cementoide o material calcificado en el interior de un tejido predominante fibroso. Clínicamente se presenta como masas de lento crecimiento intraóseas, asintomáticas y más frecuente en mujeres entre los 35 y 40 años. Su diagnóstico diferencial debe realizarse preferentemente en otras lesiones fibroóseas de los maxilares, como la displasia fibrosa o la displasia ósea cementaria. Radiológicamente es de primerísima importancia en el diagnóstico de este fibroma, porque suele ser preciso distinguirlo de otras lesiones osteofibrosas. Las lesiones pueden ser uniloculares o multiloculares, y en las etapas tempranas las lesiones son pequeñas y por lo general completamente radiotransparentes. Cuando estas aumentan de tamaño, aparecen cantidades mayores de radiopacidades irregularmente conformadas en el área de radiotransparente. En la etapa posterior más madura, las estructuras radiopacas aumentan de tamaño y coalescen, formando a menudo una lesión casi radiopaca con un estrecho borde de radiotransparencia que la separa del hueso normal circulante. La reabsorción de las raíces, el desplazamiento de los dientes son hallazgos frecuentes. Histopatológicamente, los hallazgos microscópicos son el reflejo de los radiográficos. Las lesiones son más radiotransparentes. Están constituidas por tejido conjuntivo fibroso celular, frecuentemente con un patrón espiral. A menudo hay calcificaciones amorfas esféricas de varios tamaños, distribuidas al azar. Frecuentemente se entremezclan estructuras calcificadas de forma irregular que contienen osteocitos y una amplia zona de osteoide y osteoblastos. También suele existir una delgada zona externa del tejido conjuntivo fibroso que separa el tejido osteofibroso del hueso normal vecino. Su tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica con una extensión que depende del tamaño y de la localización de la lesión concreta. La lesión se ha extirpado con éxito mediante legrado, escisión local y resección en bloque.